Hola, buenos días. Me llamo Rocío Aguirre, soy de Madrid, pero hace ya 12 años que vivo en Kenia. Mi llegada a Kenia fue pues poco casualidad y una buena parte de Dios, haciendo sus planes de una forma muy delicada, como siempre. Yo estudié aquí en Madrid, en los Sagrados Corazones, siempre con monjas, pero pues sintiendo esa presencia, una compañía de Dios, pero siempre un poco lejana, una familia católica que siempre me acompañó y me dirigió. Estudié después en ICADE, en Administración de Empresas. Desde allí, una vez que estaba estudiando en la universidad, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en Kenia. Fui con una amiga durante un verano. Un amigo de mi padre nos presentó a la comunidad misionera de San Pablo a través de una misionera en Kenia que se llama Cecilia. Ella nos dio la oportunidad de ir a visitarlas en la misión en Turkana. Turkana es una zona muy remota del norte de Kenia. Cuesta bastante llegar. Yo fui allí por primera vez cuando estaba en cuarto de carrera. Fue justo después de exámenes. Tuvimos que coger varios aviones. Llegamos a Nairobi. De allí otros 2 aviones. Y una vez pudimos finalmente llegar a Turkana, nos esperaban literalmente al pie del avión un grupo de chicas, misioneras, gente con siempre una sonrisa eterna, que nos querían mostrar pues simplemente su vida. Nosotras llevábamos un plan muy establecido, queríamos ayudar pues gente viniendo de CADE, que teníamos muy claro que teníamos que hacer un programa, teníamos que visitar las clínicas móviles. La primera vez que fui a Turkana era el 2011. Una gran emergencia humanitaria en todo el Cuerno de África, que intentábamos pues, ver en qué podíamos colaborar nosotras pues, con todos nuestros estudios, con toda nuestra sabiduría de aquí del mundo civilizado, y ellas pues, rápidamente nos probaron que íbamos a aprender nosotras mucho allí. Desde la capital de Turkana todavía nos quedaban 4 horas en coche por caminos bastante poco trazados, que ya se habían ido abriendo con paciencia y pasando muchas veces. De ahí llegamos a la misión, que se llama Small Spain. Después de, como veis, bastantes horas de viaje, se encuentra un pequeño oasis en medio del desierto, en el que se pueden encontrar algunos misioneros españoles, junto con misioneros pues, colombianos, gracias a Dios ahora muchos kenianos, tenemos uno italiano, alemanes. Y en este pequeño oasis pues, es donde yo realmente encontré mi fe. Fue un proceso lento del día a día. Cuando llegas a África, las prisas y todas las ilusiones y la eficiencia que nos hacemos cuando vamos a visitar África completamente desaparecen. Los primeros días simplemente empezamos a conocer la misión. La comunidad misionera de San Pablo hace trabajo en muy diferentes áreas, ¿no? Trabajan en el tema de la salud, trabajan en nutrición, trabajamos en agricultura, en agua, en educación, pero sobre todo se trabaja con la gente. Es una zona de primera evangelización, pero para nosotros el evangelio y el desarrollo son lo mismo. No se puede hablar de Dios a gente que no tiene nada en el estómago. Igual que no se puede dar de comer sin ser conscientes de que esa comida la podemos dar por nuestra fe, ¿no? Porque Dios nos da unas manos, Dios nos da una voluntad, Dios nos da unos amigos, unos donantes que nos permiten hacerlo. En esos primeros días todos los planes que llevaba completamente desaparecieron y entonces fue cuando finalmente pude disfrutar de esos 2 meses que pasé en Turkana. Mi labor allí era bastante sencilla. Todos los días salía con la clínica móvil, con otra amiga con la que fui de voluntariado. Teníamos que pesar y medir a todos los niños en los diferentes puntos de clínica móvil, en todas las guarderías que la comunidad misionera tiene allí, y analizar el estado nutricional de los niños. Sabíamos que era una emergencia terrible, pero no contábamos con datos suficientes para poder pedir ayuda. Para poder saber de qué magnitud del problema teníamos que pues, poder poner todo en estadísticas y ser capaces de ver qué tipo de ayuda había que pedir. Entonces todo el día lo pasábamos en el coche, pesando niños y luego todas las tardes haciendo estadísticas. Pero en nuestro caso, en Cuxeley, en la pequeñísima misión en la que yo estaba en las montañas, solo con otras 5 mujeres, todas nuestras tardes se iban
dando de comer a un niño que se llama Lobur. Él estaba en un estado de malnutrición terrible, llevaba pues, muchos días sin comer, era huérfano, y la misión que se me dio a mí era intentar que comiera algo, un poquito, granito a granito, cucharada a cucharada, intentar que hiciera algo. Con las prisas que llevamos siempre aquí en España, ¿no? Con la cantidad de imágenes tan terribles que vemos de las hambrunas, de la situación en muchos sitios, a veces nos hacemos, pues igual no indiferentes, ¿no? Pero hemos visto tantas imágenes que a veces te dejan de afectar. O se ve la malnutrición o los problemas como un bloque. Pero lo que yo aprendí de la comunidad y de la vida en Turkana es saber a cada persona con un nombre y un apellido. Conocer que no es el hambre o, ¿no?, lo típico que los padres te dicen de niño, ¿a qué vete la comida? Que hay niños que no comen. Pero no son niños, es este niño en concreto que se llamaba Lobur, o estos otros 3 niños que había en el dispensario con un nombre, con unos padres sufriendo por no poderles dar de comer. Todas esas lecciones para mí desde luego me enseñaron muchísimo más de lo poquito que pudimos aportar nosotras con un estudio nutricional. Mi visión de la religión también cambió mucho. Yo siempre había sido creyente, había tenido la oportunidad de tener una familia que me impulsó, me enseñó, me acompañó en esta religiosidad. Hice mi primera comunión, mi confirmación en el colegio. Pero una vez que llegué a Kenia es cuando pude ver el Evangelio en directo, ¿no? Siempre hablamos de, pues, ¿no?, en el Evangelio te dicen que Jesús nos anima a dar de comer. Pero aquí nos queda muy lejano, ¿no? Poder salir a la calle y ponerte a distribuir platos de comida, o no, acoger a los más pequeños, o tener amor por el enemigo. Todas estas cosas en Turkana las vivimos en el día a día. Entonces para mí estar en Turkana fue un privilegio, porque pude ver en acción lo que Jesús quiere de nosotros. Entonces me consideré muy privilegiada, no solo de la vida que había tenido hasta ese momento, que realmente en comparación pues no tiene color, pero también de haber podido ver esta otra fase, o sea, esta otra parte de mi vida personal como católica, y me di cuenta de que iba a ser muy complicado volver. Todavía me quedaba un año para terminar la carrera y realmente lo intenté. Tuve la oportunidad justo al volver a España de hacer mi último año de carrera en Estados Unidos, en la universidad por la que yo realmente había peleado mucho para ir, especializada en finanzas, en lo que yo quería. Lo disfruté mucho, pero siempre con la sensación de que algo faltaba, algo no estaba bien, algo me quedaba por hacer, ¿no? Y en cuanto acabé este año de carrera, me gradué y enseguida, bueno, siempre en contacto con las misioneras de la comunidad de Copseley, de la comunidad misionera de San Pablo con la que había estado en verano, pues les dije que me habían dejado con mucho trabajo, muchas cosas que pensar, y si podía pues seguir pensándolo con ellas, rezándolo con ellas, conviviéndolo con ellas, para ver si realmente yo pues podría hacerme un huequito en esa vida tan maravillosa que ellas ofrecen y que ellas han estado pues dando forma, ¿no? Nuestra comunidad misionera de San Pablo Apóstol es una asociación de laicos, es muy joven todavía, apenas estamos pues en los primeros 40 años. Es fundada aquí en España por un sacerdote murciano, así que todo el primer grupo es de España, aunque gracias a Dios pues cuando nos fuimos, el primer grupo llegó a Kenia, se han ido incorporando pues ahora gente de Kenia, tenemos algún etíope, ahora entre los jóvenes tenemos gente de Malawi, empiezan a venir gente de Sudán del Sur, de los diferentes países en los que estamos presentes, pero el núcleo inicial era de España. Entonces, pues ir poco a poco conociendo la comunidad, ¿no? Su carisma, encontrar también mi sitio allí ha sido un regalo, y yo creo que eso es algo que se va haciendo durante toda la vida, no es algo que puedas resolver en pocos años, ¿no? Y gracias a Dios es algo que yo creo que todavía estamos trabajando y podremos seguir trabajando. Para mí ha sido un privilegio pues poder ir aprendiendo lo que la religión realmente significa. Y yo creo que eso es algo que tenemos que poder transmitir en la sociedad de aquí, de España, ¿no? Muchas cosas se están perdiendo porque lo vemos con distancia. A veces parece que por un lado está la vida religiosa y luego está como la vida real, de alguna manera, ¿no? La universidad, el trabajo, la familia.
Esperamos que con pues, nuestro pequeño granito de arena, cuando podemos escaparnos de nuestra vida real, que está en misión, y venir a contaros un poco de lo que podemos hacer allí gracias a la ayuda de muchos de vosotros, seamos capaces de crear estos puentes, ¿no? Todo lo que se habla en la Biblia, lo que Jesús explicaba, lo que Dios quiere de nosotros, está impregnado de vida, es parte de la vida, ¿no? Entonces, pues animar a todo el mundo a ver cómo desde cada una de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros trabajos, podemos poner esto en perspectiva y traer otra vez a Dios a la sociedad, ¿no? El Domum, desde luego, es una oportunidad muy buena de acordarse de los misioneros que están fuera, de todos los que, pues, habiendo vivido esta sociedad, han decidido ir y ser parte de otras en diferentes lugares por periodos de tiempo, o como en nuestro caso de por vida, pero también de pensar qué se puede hacer aquí, ¿no? Pues, obviamente ayudando con donaciones, el que no puede moverse, aportando ahora durante el Domum, desde luego con la oración, que es una de las cosas que más nos ayuda a nosotros, que a veces parece que no, pero se siente, ¿no? Hoy que celebramos el Día de los Ángeles Custodios, estábamos diciendo la importancia que en las zonas que vivimos nosotras, pues a veces de conflictos, a veces de diferentes adversidades, se nota muchísimo la presencia de todos rezando desde lejos. En nuestro caso también necesitamos muchas manos. También son necesarias las vocaciones, seguir rezando por más gente que encuentre su camino. Probablemente yo hubiera podido tener también una vida diferente aquí en España, probablemente hubiera acabado trabajando, incluso hubiera podido encontrar un marido, una familia, pero no creo que hubiera podido ser más feliz de lo que soy ahora y de lo que espero poder seguir siéndolo, bueno, pues el resto de mis años, ya sea en Kenia o en otro lugar en el que seamos necesarias. O sea que os pedimos que nos sigáis ayudando, pues, con donaciones, con oraciones, con vocaciones, y también que aquí, desde donde cada uno esté, pues encontrar cómo podéis poner a Jesús en vuestras vidas. Él manda un mensaje muy claro, luego ya si nosotros somos capaces de ver cómo ponerlo en perspectiva, ¿no? Hay mucha gente que necesita comida, o sea, cuando Jesús dice dad de comer, muchas veces no estaba hablando de algo espiritual, no está hablando de un símil, simplemente lo que estaba diciendo es que busquemos quién está pasando hambre, ¿no? Cuando habla de visitarse, ¿no? Ahora que tenemos tanta gente mayor sola, tanta gente en la cárcel, tanta gente que ha tenido que emigrar, que está sin familia, que está sin gente que conozca y en la que pueda apoyarse, pues animamos mucho a que podáis vivir esta alegría que nosotros vivimos de cada día leer las lecturas y decir, este es el mensaje que Jesús nos dice hoy, pues vamos a ver cómo somos capaces de ponerlo en la realidad, ponerlo en nuestro plan del día, ¿no? En nuestro calendario. La misión es infinita, ¿no? Por ejemplo, en Kokuselei, donde estoy yo viviendo, en el norte de Kenia, es un lugar de primera evangelización, pero evangelizar, como decía antes, en muchos casos está muy relacionado con el desarrollo, ¿no? Incluso, por ejemplo, la educación. Cuando estamos hablando de hacer catequesis, primero hay que estar vivos para atender una catequesis. Siempre hablamos que primero hay que cubrir las necesidades básicas. En nuestro caso llueve muy poco. Y muy poco me refiero a 1 o 2 días en un año. Ahora, por ejemplo, acabamos de salir de 3 años completos sin lluvia. Desde mayo del 2021 hasta mayo del 2024, sin haber recibido nada en nuestra zona. Os podéis imaginar cómo estaba la situación, incluso los pozos que nosotros perforamos o las presas que nuestra comunidad construye, pues muchas de ellas ya estaban vacías. Y teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestra sociedad son pastores nómadas, pues la situación estaba muy compleja, ¿no? Es verdad que ahora en mayo del 24, como dicen los niños, habíamos rezado tanto por lluvia que Dios recibió todos los mensajes juntos y la mandó toda. Y hemos tenido unas inundaciones bastante nuevas, es algo que nunca había ocurrido, o sea que lo del cambio climático también lo vemos de primera mano allí. Pero bueno, trabajamos con necesidades muy básicas, tratar de proveer agua a las comunidades, tratar de proveer alimentos, sobre todo a los grupos más vulnerables, ¿no? Los menores de 6 años, que todavía la mortalidad es muy alta. Tenemos 2 de nuestras compañeras, Diana, que es colombiana, y Eleni, que es etíope. Ellas se encargan de un grupo de 11 centros de nutrición, están repartidos, el terreno es inmenso, a donde estamos nosotros, entonces pues tenemos una guardería a 35 kilómetros, una a 30 para allá, 25 para el otro lado,
en diferentes direcciones y atienden a unos 900 niños cada día que vienen a desayunar y a comer. Todos los días reciben pues por lo menos ese comida. Si luego en casa hay algo, en los Turkana, si hay algo en casa siempre es por la noche, porque como los pastores pasan todo el día fuera, si hay algo se reserva para la cena, para que todos los que incluso están fuera pues puedan compartirlo. Entonces con las guarderías nos aseguramos de que los niños al menos tengan esas 2 comidas intermedias para el primer empujón de esos primeros años de vida, y luego a partir de ahí son muy resistentes, entonces ya son capaces de seguir, ¿no? Luego los ancianos, que como aquí pues son un poco más jóvenes que nuestras personas mayores de España, pero también son un grupo muy vulnerable porque trabajan mucho, muy duro toda la vida, entonces siempre hay que ayudarles y acompañarles en esos últimos años. Ahora tenemos un grupo de 135 ancianos que todos los meses pues vamos a visitarles con un lote de comida, les acompañamos con mantas, porque aunque tenemos unas temperaturas medias de entre 30 y 35 todo el año, día y noche, pues cuando bajan ese día que llueve las temperaturas de 25 grados, ellos ya pasan pues un frío horrible. Está claro que lo de los estándares y las medidas cambia según donde estés, donde vivas. Se agradece mucho, pues igual que aquí la compañía y que alguien se preocupe por ti, ¿no? La educación en Turkana es una novedad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que educar es la base del futuro y que la gente reciba educación hará que ellos luego puedan ser los promotores de su propio futuro. Pero lo mismo, si no estás vivo no sirve de nada la escuela. Entonces, desde el principio en Kokuselei la idea había sido centrarse en lo básico, agua y alimentación. Ahora que eso empieza a estar pues, con un poco de forma, sigue siendo una necesidad básica, pero ahora tiene algo de forma. La primera escuela primaria la abrimos en 2014, que fue un gran avance en toda nuestra zona. Ahora tenemos 2 centros de preescolar también, en los que los niños al menos hacen un poco de alfabetización, pensando que ojalá incluso los que luego vayan a ser pastores, pues al menos hayan aprendido un básico de leer, de escribir, del inglés. Otra cosa que no hemos explicado es que el idioma también es un reto aquí. Los idiomas oficiales en Kenia son el inglés y el swahili, que muchos sabréis pues por lo menos por el Rey León. Algunas palabras de swahili son conocidas por todos como Hakuna Matata o Simba, que es el nombre del actor principal, que significa león. Pero en nuestra zona, al no haber ningún centro educativo, pues no se habla ninguno de los dos, sino solamente el turkana, que es un idioma bastante complicado, de tradición oral, no existe nada por escrito. Entonces, pues tener al menos estos centros que introduzcan en algo el inglés es lo que les va a permitir en un futuro incorporarse a cualquier forma de desarrollo, ¿no? Así, poco a poco vamos haciendo pues, nuestros pinitos en educación a través de estos centros y a través de las becas. El programa de becas está siendo muy importante y es lo que está permitiendo sacar a algunos chicos y chicas de estas comunidades, darles la formación suficiente para que luego puedan volver y ayudarnos a desarrollar. Ahora, por ejemplo, nuestro pequeñísimo centro de salud, que empezó desde el principio, atendiendo a los pacientes, haciendo clínica móvil de vacunación y de seguimiento de las embarazadas. Ahora lo lleva uno de los primeros chicos que formó parte del programa de becas y es pues, un orgullo y un ejemplo para todos los jóvenes de allí, ¿no? Esto se traslada también al tema de evangelización, por supuesto, porque es muy complicado pues, hablar de algo tan profundo como Dios, ¿no? O como la fe, cuando no hablas el idioma. Se hace todavía más complicado, ¿no? Si aquí nos resulta complicado, a veces incluso violento, con las dificultades de la sociedad aquí, de ponerse uno a hablar de Dios y qué crees tú y de una fe, pues donde además no puedes expresarlo con tus propias palabras, se hace aún más complejo, ¿no? Es muy interesante que los turkanas son animistas, o sea, creen en los espíritus, los antepasados, pero son monoteístas, que es algo muy raro en esta zona de África. Creen en un único Dios que es creador. Eso sí, según ellos, lo creó todo. Llegando Turkana estaba ya cansado, así que puso algunos árboles, alguna cosita y ya se fue a descansar. Creen también en los ángeles como portadores de buenas noticias, creen en una vida futura, que se reunirán con sus antepasados. Entonces, cuando se les habla de nuestra fe, les cuadra, les parece que tiene bastante sentido, ¿no? Lo que decimos. Son muy religiosos, la existencia de Dios no es algo que haya que cuestionarse o que haya que explicar,
Y es bonito porque nosotros siempre hemos optado por vivir nuestra fe y que nuestra fe nos impulsa a promover el desarrollo. Entonces, una vez cuando estamos haciendo nuestras actividades, la gente viene a preguntar, ¿no? Pero, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, ¿qué te ha impulsado a venir a la otra punta del mundo, a quedarte aquí? Por ejemplo, mi familia, tengo la suerte que vienen a visitarnos casi todos los años. Entonces saben, ¿no? Que no es que estemos aquí porque no tenemos remedio, ¿no? Que no hay nadie que nos quiera en la otra punta del mundo. Entonces siempre se preguntan, ¿qué es lo que nos trae aquí? Entonces, es lo que nos da pie a hablar de nuestra fe, de lo que creemos, ¿no? Que Dios es Padre de todos, que somos hermanos, que todos tenemos esta dignidad. Entonces entran en unos diálogos muy bonitos de poderles explicar pues eso, nuestra fe, y muchos de ellos lo entienden, pero es muy bonito porque no lo entienden y lo aceptan sin más, sino que son muy peleones y muy de entenderlo hasta el final, ¿no? Hemos tenido conversaciones muy interesantes, sobre todo con ancianos, ¿no? Que a ver, explícame, ve contándome despacio. Entonces, pues uno con todo el catecismo, ¿no? Va explicando, pero perdonar a todo el mundo, así, muy complicado esto, ¿no? Yo creo que esto se me complica, déjame, lo voy a pensar, pero esto creo del catolicismo se me complica, lo voy a pensar. Entonces, vuelve igual a las semanas. He estado pensando eso que me has dicho, pero entonces yo tendré que perdonar incluso a los enemigos, ¿no? Sí, perdón. Pero entonces a mí me perdonarán también, porque yo de vez en cuando también meto un poco la pata y tal. Sí, a ti también te perdono. Ah, bueno, vale, esto sí me suena. A ver, sigue contándome, ¿no? Pues cada vez que se les explica algo, realmente lo meditan, lo sopesan, y solo cuando están muy claros de que eso es lo que ellos quieren es cuando se producen los bautizos, ¿no? Para mí, una de las experiencias más bonitas que he tenido en Kenia han sido los bautizos de adultos, que ya muy rara vez se ven en países, en sociedades como la nuestra, que son más bautizos infantiles, luego con confirmaciones de adultos, pero muy impresionante ver gente con la que trabajas, ¿no? Que sabes que, pues, por ejemplo, un ingeniero de presas, ¿no? O alguien del dispensario, hombres formados o mujeres con muchos hijos con los que has convivido durante tiempo, ahora verles transformados y en muchos casos liberados, ¿no? Por su fe, y verles venir tan orgullosos a esos bautizos, además tan coloridas como son las celebraciones en África, porque aquí hablamos de celebrar misa, pero dejémoslo en misa, porque celebrar son el mínimo de 2-3 horas que tiene que durar una misa. Por ejemplo, donde estamos nosotras en Cocuseley somos 5 mujeres, como decía antes. Por lo tanto, no tenemos sacerdote. Desde la misión principal, que está como a 1 hora en coche, pues, que es nuestro párroco, vive allí. Cuando pueden, pues se organizan para intentar venir cada 2 semanas, porque tienen muchas otras comunidades a las que atender. Todos los domingos sí que hacemos pues liturgia de la palabra con el catequista. Nosotras intentamos dar servicios de catequesis y todo lo necesario a nuestras comunidades, pero realmente celebración de la Eucaristía pues tendremos cada 2 semanas más o menos. Eso sí son celebraciones, un mínimo de 2-3 horas, cantos, bailes, las ofrendas, pues siempre hay al menos alguna gallina, una cabra, ¿no? Tenemos todo tipo de cosas ocurriendo, se traen los niños para bendecir, se traen, ¿no? las familias vienen juntas para que se las acepte. Realmente se vive como de alguna forma hemos perdido nosotros un poco, ¿no? Ese sentido de el privilegio de poder pertenecer y celebrar. Y para mí, yo creo que los bautizos de adultos han sido uno de los grandes descubrimientos de ese sentir tan profundo, de haber mirado tan en tu interior, haber mirado tan despacio el catecismo y decidir que sí, que eso tiene sentido en mi vida, en lo que yo veo, ¿no? Ser capaz de descubrir a Dios en una realidad tan dura como puede ser la de Turkana y aún así ver que ese amor y ese compañerismo y ese acompañamiento existen y tienen sentido, ¿no? Y yo creo que eso es un privilegio que tenemos que aprovechar especialmente en este mes del Domum para transmitirlo con toda la gente que no lo siente tan de cerca ahora y pues transmitir esa esperanza y ese amor que nos trae Dios desde tan lejos.